reaccionando al análisis de Carolina Rocha, destruyendo a la narrativa panista conservadora, rancia conservadora, que se cree superior a todos nosotros y que da un discurso de discriminación, y lo peor de todo es que lo normalizan. Creen que hablar así es ser normal y eso no es normal. Y desafortunadamente nos gobernaron durante 12 años esos cretinos. Ay, Dios mío, yo aquí convaleciente, con muletas, todavía con dificultades para leer, pero me sacan de mi pasmo los hijos de doña Xochitl Gálvez. ¿A qué me refiero? Pues si ya saben cómo son, ¿para qué los invitan? Como dice el dicho, los hijos, ay Dios mío, perdónenme, pues como los punes, nada más los de uno. ¿A qué me refiero? Pues es que nada más a uno le hacen la gracia, porque si no, van y la recuajan. Vean a qué me refiero. Como muy indígena todavía en Hidalgo, de un acento que todavía es como, tienes acento de indio, ¿no? Ese es síndrome de discriminación que hasta como que cuando llegó a trabajar a la Ciudad de México se tuvo que quitar, ¿no? Forzarse a quitar. Hay una historia que ella siempre cuenta de que llegó a la Ciudad de México a trabajar de telefonista y entonces tenía la tonadita, ¿no? De Lasalle, buenas tardes. Entonces que le dijeron, un día habló un director y dijo, oye, ¿cómo tenemos esa telefonista que no tiene este acento rarísimo? Y entonces ella decía, yo tuve que domesticar pues esa raíz, ¿no? A hablar más cantadito chilango, ¿no? Esta Esta declaración de doña Diana Vega Gálvez fue concedida a un entrevistador de un canal de YouTube de por ahí de Aguascalientes. No creo que nada más escuché el clip así para que estuviera fuera de contexto, no, le escuché toda. Es decir, ya con una mestiza, ¿no? ¿Qué pasa también? O sea, como buen México de ese entonces que era un poco racista, o sigue siendo, mi bisabuelo como que ya no quiere que mi abuelo hable tanto con mí, porque es algo con lo que te pueden discriminar. Entonces, no, mejor habla español en la escuela para que la maestra no te diga, ¿no? O para que no te traten de el indígena y que te vean feo, ¿no? Entonces, ahí viene la raíz de mi mamá indígena y pues sí, o sea, como que mi abuelo no la quiere retomar tanto y es mi mamá la que como que vuelve a decir, oye, no, pues eso es algo de estar orgullosos, no es algo de que nos debe avergonzar, es algo que tenemos que estar apropiando. O sea, sí, si tú no hablas así como dices que, o sea, tu mamá cambió de forma de hablar, pues entonces te sale muy natural cuajarla de esa forma y salir con la gran jalada de que existe un tonito indio de Hidalgo. Sí, es que se tiene que volver a escuchar. Es que eso es incorrecto por todos lados, caray. ¿Sabían que en México tenemos una riqueza de lenguas originarias, muchas de ellas en pérdida, porque justamente hubo una política desde el gobierno, una política pública en la que lo que se buscaba era que las comunidades que tenían como primer idioma, como primer lengua, como idioma materna, la indígena, en la escuela, una vez que entraran, se quitara, como si no fuera posible los dos universos. Ya luego toda la ciencia ha mostrado que los niños son una esponja y aprenden los dos idiomas a la perfección y ahora generalmente se enseña en escuelas bilingües. Es decir, no hay nada mejor en este mundo que ser bilingüe y no monolingüe. Yo no sé cuántos idiomas hable doña Diana, pero seguramente no habla el otomí o no sé exactamente a qué lengua se refería cuando su mamá tuvo que, segundo detalle de horror, domesticarse. ¿Por qué le digo que de horror? Pues porque nada más hay que ver en el diccionario y las palabras son lo que son y significan lo que significan. Domesticas a un animal salvaje, a una fiera, o le quitas lo rudimentario, le quitas lo áspero a todo eso que no es como debe en la forma, porque lo que está implicando de alguna manera esta joven muchacha de poco más de 30 años y que además trabaja en la campaña de la mamá, por eso les digo, no hay que invitar a los niños, carajo, bueno, que trabaja en la campaña de la mamá como encargada de los Xochitl Lovers, demuestra que hay que quitarle lo animal al origen, como si tener una tonada indígena fuera el sinónimo, porque en este México discriminador, el sinónimo de algo menos que un humano. Esto dicho, con el tono de ella, chilango, asumo, porque creo que eso es lo que ella ve como chilango, el la niña es preparada,
Ya me puse a buscar, estudió artes plásticas en la Esmeralda, pues en el IMBA, básicamente, y luego tiene unas maestrías ahí, se dice que es ingeniera artista en el IPADE. Ay, el IPADE, sí, todos muy muchos. Y también, por cierto, bien fresones, por decirlo menos, aspiracionistas para tomar el estilo de esta campaña tan X, en la que de verdad no cesan los errores. Es grave lo que dice la niña, en primera, porque la traen en tunda en las redes sociales. En segunda, porque ya todo el mundo puede criticar las barbaridades que anda diciendo, las necedades que anda diciendo, además lo hace en entrevistas, porque ella forma parte de esa campaña, es voz de esta campaña. Y no es que uno la saque de contexto, es que cuando quiso explicar que su mamá fue víctima de una discriminación, en vez de llevar al argumento al revés y decir qué mal estaban los mexicanos, que obligaban a mi madre a ocultar ciertas raíces o la obligaban a modificar su comportamiento, a cambiar su forma de vestir, un largo etcétera, lo que todo se nos pueda dar la gana. En vez de llevar el contexto a lo errónea que estaba la sociedad mexicana, como en un gran chiste y en una broma, cuenta como la anécdota más divina, imita a una persona como ella imagina que se habla en indígena. Sí, señor, dice. Yo, ese sí, señor, sí, tienes toda la razón. ¡Ah! Ese sí, señor, solamente lo escucho en las telenovelas chafas de antaño, cuando se quiere decir que hay una señora trabajando y al lado una empleada del hogar. Hay esta negación de ser lo que se fue, y eso está mal desde cualquier punto de vista. Dos, porque casi toda la campaña de Xóchitl Gálvez ha tratado de decir que sus orígenes son tan bonitos que incluso cuando suben este video cursi y ridículo. ¿Te gusta dónde nací, lo que logré? Yo alguna vez he llegado contigo, Paquita, a decirte, ¿te gustan mis orígenes? No sé qué significa que a alguien le gusten mis orígenes. ¿Mis orígenes qué? ¿Te gusta mi persona? ¿Te gustan mis propuestas? ¿Te gusta lo que soy? Mis orígenes no significan nada. ¿Por qué? Porque no los elegí. Y en la vida, en la libertad, uno elige ser lo que es. Incluso superarse, dejar de discriminar y dejar de decir que la aspiración es quitarse estas ropas tradicionales tan preciosas que obviamente portan en campaña, pero cuando ya ponen el árbol de Navidad ya no las usan, o cuando ya quieren hacer estas entrevistas muy serias, se las han ido quitando a la candidata. Entonces, hijos de la chingona, como ella se hace llamar, no la ayuden porque le están perjudicando de manera brutal. Y para anécdotas de hijos que la meten, ay Dios mío, nada más habría que recordar a Paulina Peña, que acabó pidiendo perdón por decirnos a todos los mexicanos que osamos a criticar a su padre que éramos proletarios y pendejos. Ya ven, una vez más, la discriminación. O, ¿qué tal hablar de discriminaciones? Por ejemplo, el padre psicológico casi del movimiento del Frente Amplio, del movimiento rosa, de la ola rosa que nada detenía, que era justamente Lorenzo Córdoba. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había el mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que decía, yo, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cabrón, cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, es que ese güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario. Sí, qué bárbaro, la verdad es. Y fíjate dónde, empezando como terminó, dónde trabaja Lorenzo Córdoba, en Letrinus, de Broso y de Loret, sabiendo cómo se comportó, eso cómo lo está evidenciando Carolina, cómo terminó Lorenzo en diciendo esas cosas hablando, insultando a los indígenas, arremedándolos. ¿Y dónde está? Él no está en un medio de izquierda, está en un medio de derecha. La hija también habla desde una posición privilegiada. O sea, satanizando el hablado, el cantadito que tienen los indígenas, y no nada más los indígenas, cualquier persona de provincia, bueno, no voy a decir provincia, de cualquier estado que no sea la Ciudad de México y no tenga un acento neutral, ya es mal visto. Sí, es horrible, como dijo, es un horror que haya dicho eso, porque eso no es que se equivocó, es que así son los panistas. Por eso ya está en el partido correcto, Xóchitl Gálvez, y dice ella, no soy panista, camino con los partidos, pero no soy panista, soy una ciudadana como tú, fuerte como tú, una babosada de esas.
Y fíjate cómo es un genio López Obrador, porque López Obrador usó sus orígenes, que eran muy humildes en Tabasco, y todo el mundo empezó a conocer a López Obrador, inclusive los que votaron por el PRI y el PAN a través de las décadas y se enamoraron del proyecto y de la manera de ser de López Obrador. Entonces ahora estos cretinos del PRI y el PAN eran doctores en economía, doctores en derecho de Yale, de Harvard, venían venían de Estados Unidos, educados de Estados Unidos para saquear, robar, hipotecar este país, para ponernos de rodillas. Entonces ahora cambian y ponen a una mujer indígena y copiando a López Obrador dicen los orígenes, como diciéndole a una niña que todo fue ahí, todo fue un montaje, ¿verdad? Obviamente esa niña, todo eso es parte de la campaña, no se lo cree nadie. Dice, no, ¿te gustan mis orígenes? ¿Quién va a andar hablando esas cosas? O sea, Claudia Sheinbaum sí es una mujer de ciudad, pero ella también batalló, ella también tuvo sus problemas, ella salió adelante sola, nadie le regaló nada, pero no va a venir a empezar a decir esas cosas como Xochitl que dice, soy ingeniera, soy ingeniera, soy ingeniera. En cada evento lo dice. Claudia es doctora y no lo anda presumiendo. Y aparte le lleva 2-1 en las encuestas y tampoco lo está presumiendo. Quiere decir que del lado de la 4T tenemos a una persona madura y muy honesta. Y de este lado, una persona fanfarrona, muy ignorante y también con una forma de ser muy conservadora. La hija es el fiel reflejo. Los hijos somos reflejo de nuestros padres y no puedes hablar así. Bien dijo Carolina, no es que nos metamos con Diana Vega Galvez, la hija de Xochitl, es que ella la metieron ahí. En cambio, Andrés, los hijos de López Obrador no se metieron y como quiera se meten con ellos. Nos metemos con Diana porque es una mujer mayor de edad y porque aceptó meterse en la campaña cuando no debió haberlo hecho porque ella no es una mujer política, pero le brota el racismo y clasismo característico del conservadurismo mexicano. Qué bueno que ya no gobiernan. Dime qué opinas. Hasta luego.